Intentaremos hacer una pausa y conceptualizar un poco de forma general cómo funciona nuestro esquema de LSH planteado hasta el momento, partiendo del ejemplo que hemos visto de distancia de Jacquard. Cabe la pena recalcar que, independientemente que nosotros vamos a estar partiendo de ese ejemplo, mucho de lo que estamos indicando de cómo operamos y la representación que le damos a las cosas para que se entiendan aplica para cualquier otro tipo de distancia con la que vayamos a trabajar o hayamos trabajado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto lo que intenta, más allá de que partimos de la distancia de Jacquard, es tratar, digamos, de brindar una idea general de qué es lo que está pasando con el esquema del SH que se ha planteado. Hasta el momento, todas las funciones del SH que definimos se caracterizan por tener una forma de calcular un min hash a partir de la estructura que tienen los datos, eh, y esto, bueno, juega mucho alrededor del tipo de distancia que vamos a definir, y luego definir los siguientes parámetros. B larga, que es la cantidad de tablas de hash a utilizar, y R, que es la cantidad de min hashes a utilizar por tabla. En sí, bueno, estos los obtenemos a partir del proceso de amplificación de familias LSH, y la idea en este caso va a ser ampliar el ejemplo anterior que estuvimos haciendo para que este se vuelva un poco más gráfico y en particular que seamos capaces de interpretar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la cantidad de tablas de hash que vamos a utilizar y la cantidad de min hashes a utilizar por tabla, ¿sí? Esto seguramente rápidamente se va a volver mucho más claro cuando lo veamos. Y en ese sentido, algunas cosas más no va a tener en cuenta. Partamos primero o recordemos que la cantidad total de min hashes que vamos a utilizar se suele calcular como B por R, y al mismo tiempo una aclaración: nosotros vamos a trabajar con dos valores de B y R que vamos a fijarlos arbitrariamente. Imagínense, digamos, que obtuvimos esos valores a partir, digamos, de un proceso de amplificación de familia LSH, ¿sí? Pero bueno, ante todo partamos ampliando un poco nuestro ejemplo anterior. En ese sentido, algo a tener en cuenta es que nosotros vamos a sumar un min hash más. Para eso pueden ver en verde que acá nosotros tenemos una permutación aleatoria de las filas, digamos, de nuestra matriz de jingles y documentos, la cual vamos a utilizar para generar un min hash más, ¿sí? Más allá de todo lo que estuvimos viendo anteriormente y cómo nosotros utilizábamos el valor mínimo de una función de hash para obtener los min hashes con el método de construcción eficiente, en este ejemplo, bueno, vamos a continuar trabajando de la forma en la que trabajamos conceptualmente previamente, ¿sí? Entonces, bueno, para poder hacer esto, lo que tenemos que ir viendo por cada uno de los documentos para lo que va a ser nuestro min hash número 4 es considerar a dónde aparece el primer valor no nulo, digamos, en la columna del documento, ¿sí? Y a partir del número de fila que obtenemos, digamos, de hallar este valor, indicar este como el valor de min hash que vamos a utilizar. Entonces, bueno, para el caso del documento 1, este valor va a ser 2, justamente porque la primera no nula que tenemos es la fila 2. En el caso del documento 2 va a ser la fila 0, por lo cual el valor de min hash va a ser 0. Para el documento 3 va a ser la fila 2, porque se cumple también esta condición. Y para el documento 4 va a ser la fila 0, porque esta condición se cumple en esa fila. Y bueno, de esta forma hemos sumado un min hash más. Ya vamos a ver un poco esto, por qué lo necesitamos. Lo necesitamos esencialmente porque vamos a estar trabajando con B igual a 2 y R igual a 2,
lo cual, si dijimos que la cantidad total de min hashes que vamos a utilizar es B por R, hace que necesitemos 4 min hashes y va a ser un poco esa la razón por la cual lo hemos calculado. Entonces, bueno, partamos un poco de esta idea. Recuerden que vamos a estar trabajando con un B igual a 2 y con R igual a 2. Haciendo un poco de memoria de lo que hablábamos al principio, tengan en cuenta que B va a ser la cantidad de tablas de hash que vamos a utilizar. Eso quiere decir que vamos a utilizar 2 tablas de hash. Y al mismo tiempo la cantidad de min hashes que vamos a utilizar por tabla van a ser 2. Eso quiere decir que vamos a asignar de a 2 min hashes, digamos, para cada una de estas tablas de hash. ¿Sí? En sí la información, digamos, que yo ahora voy a mostrar gráficamente, pueden ver que se encuentra ya encodiada en esta matriz, ¿sí? No pierdan de vista, o sea, no es que tenemos que tener una representación de este tipo y demás. Esto lo estamos haciendo de una forma gráfica justamente para intentar que se conceptualice mejor el esquema con el que estuvimos trabajando y de hecho cómo hacemos para poder buscar, digamos, este tipo de esquema, ¿sí? Entonces, bueno, este B2 nos puede indicar también algo que nosotros podemos llamar como bandas, y en ese sentido podríamos imaginarnos que esta matriz la vamos a dividir en 2 bandas, ¿no? De esta forma. Si se fijan, cada una de estas bandas tiene 2 min hashes, min hash 1 y min hash 2 en una misma banda y min hash 3 y min hash 4 en la otra banda. Y de esta forma podríamos imaginarnos, digamos, que estos valores, bueno, podrían mapear a unos buckets u otros buckets, ¿sí? Esta es una tabla de hash y esta sería otra, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, a partir de los valores que vamos teniendo por cada uno de los documentos, en sí lo que van a hacer los valores de min hash justamente es indicarnos a dónde los vamos a posicionar en estas tablas que tenemos o en los distintos buckets, ¿sí? Entonces, si vemos el documento 1, según el min hash 1 y el min hash 2, el mismo se posiciona en la posición 1 de la tabla de hash. Consideramos esta. Recuerden que la tabla va a estar numerada de esta forma: 0, 1, 2 y 3. Esto va a ser 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, el documento 1, tanto por el valor del min hash 1 y el min hash 2 para el documento 1, va a ir a la posición 1. ¿Sí? El documento 2 en ese sentido va a ir a la posición 0. El documento 3 va a ir a parar a la posición 1 y a la posición 3. Y el documento 4, tanto por el min hash 1 como por el min hash 2, va a ir a parar a la posición 0. Y esto es las consideraciones que tenemos de la primera banda, ¿sí? De la segunda banda, que se corresponde, digamos, a la segunda tabla que tenemos, vamos acá a ver que el documento 1 va a ir a parar en ese sentido a lo que es la posición 1 de la tabla y la posición 2. El documento 2 va a ir a parar a la posición 1 por el min hash 3 y a la posición 0 por el min hash 4. El documento 3 va a ir a parar a la posición 0 de la tabla y a la posición 2. Y el documento 4 va a ir a parar a la posición 1 por el min hash 3 y a la posición 0 por el min hash 4. Si quieren
en sí, digamos, esta es la representación gráfica que pueden darle a esto justamente para entender, bueno, qué sucede en este esquema y realmente a dónde están yendo las distintas cosas a parar, ¿sí? Justamente la idea es que aquellos que son similares, digamos, por lo menos en estas bandas, a partir de las cuales estamos dividiendo en sí todos los min-hashes que tenemos, vayan a parar, digamos, a posiciones, buckets de las tablas de hash eh, en sí, aquellos, digamos, que son similares entre sí, ¿sí? Y bueno, y bueno, un poco con esta representación gráfica, esto permite, digamos, que quede un poco más en claro después también ahora cómo vamos a poder hacer la consulta y demás, ¿sí? Esto en sí pueden ver que en realidad toda esta información, digamos, está en cierta forma codificada, digamos, en esta matriz que estamos viendo, pero de todas formas esto nos va a permitir darle un enfoque un poco más gráfico e intentar que sea un poco más claro. Bueno, entonces ahora pasando un poco en limpio lo que estuvimos haciendo hasta recién, vamos a verificar, ¿sí? ¿Está todo bien? Sí. Y bueno, de vuelta, replanteando o recordando, ¿no?, que estamos trabajando con B y R2, que tenemos estas divisiones por bandas, y que esta primera banda corresponde a esta tabla de hash y esta corresponde a la otra. Ya tenemos, digamos, armado nuestro esquema de LSH para poder hacer una consulta, ¿sí? Supongamos que vamos a tener un determinado documento query, que lo vamos a llamar Q, ¿sí? Y a partir ya sea de las funciones de hash o de toda una operatoria similar, digamos, a la que fuimos haciendo con las distintas permutaciones antes, teniendo en cuenta los jingles, digamos, que extrajimos de este documento Q, nosotros pudimos haber calculado los 4 valores de min hash que vamos a tener para este documento query, ¿sí? Imaginemos que son estos, ¿sí? 0 para el min hash 1, 0 para el min hash 2, 0 para el min hash 3 y 1 para el min hash 4. Veamos entonces cómo podemos utilizar el SH para intentar hallar aquellos documentos que son similares, digamos, a este documento consulta, ¿sí? O documento query, ¿sí? Y en sí lo que podemos ver es decir, bueno, directamente con los valores de min hash nosotros podemos ver cómo recuperar esto, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, un poco qué va a suceder con la primera tabla de hash, es decir, qué pasa con min hash 1 y min hash 2, ¿sí? Con estos. De la primera tabla de hash, viendo los valores de min hash, digamos, que obtuvimos, los candidatos que vamos a tener, siendo esta la primera tabla de hash, en sí van a ser aquellos que están en la posición 0, dado que los valores de min hash coinciden para ambos, ¿sí? Entonces vamos a obtener, digamos, de la primera tabla, por el min hash 1 vamos a recuperar el documento 2 y el documento 4, ¿sí? Y por el min hash 2
dado que nos indica también que tenemos que recuperar, digamos, aquellos que están en la posición 0 o el bucket 0, digamos, de la tabla, vamos a también recuperar el documento 2 y el documento 4, ¿sí? Recuerden en sí que dentro de una misma banda lo que nosotros hacíamos era, si traíamos resultados de distintas posiciones, lo que teníamos que ver es la intersección, digamos, de esos elementos, o lo que se suele llamar el AND de esos, ¿sí? Si quieren, dentro de una banda planteábamos el AND dentro de, digamos, los distintos documentos que estamos recuperando. En este caso, digamos, la que sería la intersección de documento 2 y documento 4 que vienen del min-1 y documento 2 y documento 4 que vienen del min-1 van a ser documento 2 y documento 4 que van a aportarse de la primera banda, ¿sí? Entonces, primera banda, vamos a tener documento 2 y documento 4. En ese sentido, para la segunda tabla, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con el min-3 y con el min-4, ¿sí? En este caso, el min-3 nos dice que, bueno, los candidatos que vamos a tener dentro de esa banda que aporta el min-3 van a ser aquellos elementos que están en la primera posición de la tabla de hash, estos, ¿sí? Vemos que tenemos el documento 1, esto lo voy a dejar marcado para antes también, el documento 1, el documento 2, el documento 3 y el documento 4. Esto no nos estaría aportando demasiada información todavía. Sin embargo, si vemos el valor del min-4, vemos que nos indica que tenemos los valores de el documento 2 y el documento 4. Y si tenemos que aplicar la intersección entre, o el AND, digamos, entre ambos conjuntos que estamos recuperando, si quieren verlo de una forma de verlo, podríamos expresar así como conjuntos, lo que nos va a aportar en sí la segunda banda van a ser el documento 2 y el documento 4. Algo, bueno, justamente en ese sentido lo que pasa acá es que estos dos coinciden, ¿sí? Entonces no vamos a estar, en sí el resultado de la query final va a ser documento 2 y documento 4, ¿sí? Pero entre bandas después lo que tenemos que hacer son operaciones de OR, ¿sí? Entonces, en este sentido hacemos OR entre bandas y esto lo podemos ver también, este OR lo podemos ver como la unión de los distintos resultados que tenemos que aportan, digamos, los distintos min hashes desde cada una de las distintas tablas de hashing que tenemos, ¿sí? Dándonos como resultado final documento 2 y documento 4. Estos dos documentos en sí van a ser, según el esquema del SH que armamos, similares a nuestro documento Q, nuestro documento query, ¿sí? Y en sí lo que nosotros vamos a tener que hacer después es verificar, digamos, estos documentos con el documento query para ver, digamos, si son semejantes o no, ¿sí? Pero bueno, un poco la idea de todo este video en sí apuntó a poder determinar, digamos, o poder darles un esquema un poco más gráfico, digamos, de lo que
de lo que estamos haciendo. Acabo de notar que acá lo que estaba escribiendo no se veía detrás de la filmación, pero bueno, estaba diciendo que los candidatos finales, después de la operación de OR, son el documento 2 y el documento 4. Justamente porque nosotros habíamos obtenido, digamos, de la primera banda documento 2 y documento 4 y de la segunda banda documento 2 y documento 4, ¿sí? Cuando nosotros entre bandas realizamos el OR eh, y cada una de las tablas de hash nos aportan, digamos, cuáles son los candidatos, digamos, a ser similares al documento consulta, dado que obtuvimos el mismo resultado en ambos, el resultado final es estos dos documentos, ¿sí? Pero en sí lo que les quería mostrar un poco es cómo es la operatoria también y bueno, el impacto también que tiene el esquema LSH y en sí una comprensión un poco más gráfica, más allá, digamos, de lo que estuvimos viendo hasta el momento con la amplificación de familias LSH, para que se conceptualice un poco mejor esto, ¿sí? Estoy pensando si hay algún punto más que agregar, pero bueno, esto esencialmente sería todo un poco para poder unir las distintas partes y en este sentido, bueno, después lo único que puede llegar a variar es el tipo de distancia que vamos a utilizar, que eso va a impactar, digamos, en cómo se van a ver o cómo se van a poder calcular los min hashes, pero estas ideas en el esquema general siempre son después las mismas, o sea, una vez que nosotros armamos nuestro esquema de LSH, simplemente, o sea, a partir del cálculo de los min hashes, podemos obtener aquellos, digamos, aquellos candidatos que van a ser semejantes. Después, obviamente, que dependiendo de cómo representamos esto, cómo lo guardamos y demás, es más o menos eficiente. Y dependiendo, obviamente, de lo que es muy, muy crítico, de cómo determinamos tanto el valor de B y de R, vamos a tener mayor cantidad de falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Pero esencialmente la forma en la que operamos con un esquema de este tipo es esta, ¿no? Directamente, bueno, calculamos los min hashes, digamos, para nuestro documento y recuperamos cuáles son similares y bueno, después verificamos efectivamente por si no llegamos a tener algún falso positivo, ¿no? Esencialmente la idea conceptualmente es esta.